Entonces Lucas capítulo 5 es el pasaje central en esta mañana. Vamos a hacer lectura y para eso vamos a escuchar. Entonces la lectura lleva por título La pesca milagrosa. Dice así la palabra de Dios: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo a todo, le siguieron. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en tu nombre te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra y por sobre todo, Señor, para que seamos también eh, objeto de ese milagro en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en todo, Señor, proyecto que tenemos por delante. Ponemos en tus manos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si a usted le gusta pescar, pero a mí me encanta pescar. Recuerdo cuando fuimos a Santaní hace poco, yo no sabía que el hermano tenía en su propiedad eh, algunas lagunas, ¿verdad? Del cual que salía, preparó como, creo que son 3 estanques, y en uno tenía tilapia, en otro tenía pajú, incluso me dijo que tenía surubí. Y bueno, Sammy cuando vio eso, que había un amiguito ahí de 7 años que ya estaba pescando, ya le acompañó todo el sábado a la mañana, a la tarde, si bien fuimos para otro motivo, era la reunión en una iglesia ahí en Santaní. Cuando volvimos a la iglesia de la reunión, porque terminó a aproximadamente 10:20 o 10:30, y llegamos cerca de las 11 y volvimos otra vez a pescar, porque estaba tan cerca, estaba a paso, y me dice mi hijo: papá, despertame temprano. Mi amiguito también quiere que les despertemos temprano. ¿Y para qué? Para ir a pescar. Y a las 6 otra vez ahí arriba y directo, y nos fuimos otra vez a pescar, ¿verdad? Y estuvimos ahí pescando, pescando. Y qué día más hermoso, o sea, esos 2 días. Y la verdad que da gusto pescar, pero para pescar uno tiene que saber, o sea, qué es lo que vas a tirar al agua, ¿verdad? Tiene que tener la carnada, tiene que tener la liñada o la caña, como le llaman algunos. Recuerdo cuando Sammy era más pequeño, mi hijo me decía: vamos a pescar en el arroyo de la abuela. Dale, le llevo. Y él en su inocencia agarraba un palo de escoba, metía al agua. Y para él eso era pescar. Yo le dejaba y él estaba feliz. Papá, ¿cuándo vamos a pescar otra vez? Y iba creciendo y después ya colocaba una bolsa de hule por el palo, ¿verdad? Después ya más adelante agarró el palo y puso un hilo, pero sin nada, ¿verdad? En el agua. Y ahí estaba él feliz porque estaba pescando. Hasta que más adelante se dio cuenta que necesitábamos un anzuelo, ¿verdad? Y el anzuelo necesitaba carnada.
Y si yo les cuento de pesca, hermanos, no, creo que se nos va a ir el tiempo, pero es tan apasionante para el que le gusta comer pescado y más aún pescar. Para muchos es pérdida de tiempo, es luchar contra los mosquitos, quizás, no sé, serpientes por ahí, pero para otros les relaja y sirve mucho para algunos de terapia, ¿verdad? Así que hermanos, si nunca probaste esto, animate y por ahí un día salir a pescar. En esta mañana quiero compartir con ustedes cómo lograr una pesca milagrosa basado en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 encontramos este relato acerca de la pesca milagrosa y la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo experimentar ese milagro aplicado a mi vida personal, profesional, matrimonial, ministerial, cualquier proyecto que tenga? ¿Será que yo puedo hoy en día experimentar ese milagro de Dios? ¿Será que Dios todavía obra milagros? Entonces, vamos a ver, según el relato que tenemos, en Lucas capítulo 5, los primeros versículos nos hablan de un resultado realmente horrible. Quizás nos identificamos. ¿Por qué? Porque dice que estos pescadores lo que estaban haciendo era limpiando sus redes. Claro, aparece en escena Jesucristo, ¿verdad? Descendió, perdón, capítulo 5, aconteció que estando Jesús justo junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso, por supuesto, es algo gratificante, ¿verdad? Ver mucha gente que quiere oír la palabra de Dios. Em, y en el verso 2 dice que Jesús había visto dos barcas y le pidió a Pedro en que él le deje subir a su barca y que le retire un poquito más de la orilla para que él pueda visualizar a la gente, como en aquel tiempo no había altavoces, ¿verdad? Que nosotros hoy en día tenemos, por el eco y el espacio, entonces de observar y la gente le escuchaba, usó como púlpito esa embarcación. Qué privilegio para Pedro y sus compañeros de pesca que tenían a Jesús en la barca y Jesús predicaba la palabra y mucha gente se agolpaba. Quizás es el sueño de los líderes espirituales, ¿verdad? Mucha gente que se agolpaba, que qué lindo problema, ya no tenemos espacio, vamos a echar todo esto y vamos a hacer uno más grande. No, no, vamos a hacer uno de 2 pisos y vamos a poner una pantalla y uno de 3 pisos. Era demasiada gente y no había en aquel entonces, como decía, parlantes. Jesús hablaba y predicaba la palabra de Dios y estos hombres que estaban ahí, habiendo descendido de ellas del barco, ¿verdad? Estaban lavando sus redes. ¿Qué significa eso? Que de las redes que no pescaron nada, estaban limpiando quizás las algas, suciedad que de por sí hay en el agua quizás. Estaban limpiando su herramienta que tenían que volver a usar al día siguiente. Hermanos, acá encontramos el primer punto que tenemos que analizar y es justamente cómo tratamos o cuando algo no nos resulta como pensábamos. Ellos dijeron, vamos a ir a pescar y vamos a obtener mucha ganancia, muchos peces para nuestra alimentación, para la venta, para sustentar a nuestra familia, pero hicieron un gran esfuerzo y ese esfuerzo fue en vano. Entonces, ¿qué pasó? Vemos acá la frustración de los pescadores que quizás hoy en día nosotros también podemos sentir en nuestra vida. En lo personal, estás quizás un estudiante universitario, termina la carrera, pero no consigue trabajo, ¿verdad? Y es frustrante. Tanto estudié para esto, pero no consigue un lugar donde trabajar. O quizás papá, mamá, frustrado porque su hijo no conoce al Señor. Es frustrante. O su hijo es cristiano, pero no se consagra. O quizás el cónyuge que su pareja no es cristiano y no conoce al Señor y es frustrante. Y el deseo de uno es que conozca al Señor y lo único que logra a veces es peleas y distanciamiento en vez de lograr el objetivo y es frustrante. O quizás la madurez. ¿Por qué no un familiar enfermo?
y está ahí luchando quizás en el hospital en escasos recursos, le faltan medicamentos, y es difícil, no da gusto. La frustración creo que es muy constante en nuestra vida y solamente voy a mencionar algunos porque no hace falta ahondar en esto. Imagínate un joven enamorado de una señorita y se le acerca y le dice, le expresa su amor, su intención, y que le responda, te quiero pero como amigo. O peor aún, ver a su enamorada casándose y siendo testigo presencial de su casamiento. Eso es realmente terrible. Y quizás podemos poner otros ejemplos, pero volvamos a estos hombres que toda la noche hicieron el esfuerzo y no lograron absolutamente nada, ni un pescadito, nada. Solo suciedad, y ellos estarán cansados, y en eso aparece Jesús. El primer punto en esta mañana es, hermanos, dejar a un lado las frustraciones de la vida, dejar a un lado las frustraciones de la vida y permitir al Señor que Él tome el control y que le demos espacio a nuestra vida, así como Pedro le permitió a Jesús subir a su barca y usó su barca como un púlpito para cumplir el propósito de Dios, porque ¿cuál era la voluntad de Jesús? Era la voluntad de sus padres. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y él estaba cumpliendo su propósito, su llamado, porque él vino para hablar del reino de Dios. Sabemos que después fue a la cruz, pero él estaba anunciando el mensaje de la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No era un curso de cómo pescar, no era un curso de cómo ser exitoso en la vida, no era un curso de cómo lograr tus metas, sino él predicaba la palabra de Dios. Y ahí vemos a estos hombres que estaban frustrados y ellos podían negarse. No, estamos cansados. No, déjame canai. No, chicas, no hay no, hoy no puedo. Pero sin embargo, le dieron oportunidad a Jesús a subir a su barca, que hoy en día también nosotros podemos permitir que Él tome control en nuestros proyectos, en nuestro matrimonio, en nuestros planes, en nuestro trabajo, que Él también esté con nosotros. El segundo punto es dirigir nuestra mirada a Jesús, al autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, ¿verdad? ¿Qué privilegio tenían estos hombres? Por más de que estaban cansados, frustrados, ahí estaba Jesús hablando. No escribe, no relata cuál era el tema de la predicación. Solo decía la palabra de Dios y uno puede imaginarse, así como cuando Jesús habló con una mujer samaritana, estaba hablando de la verdadera adoración, ¿verdad? O podemos imaginarnos cuando hablaba con Nicodemo que estaba hablando de cómo nacer de nuevo. Muy probablemente sea algo similar, una super predicación. Y estos hombres, estos pescadores, después de experimentar esa frustración de no lograr su objetivo, tenían el privilegio de tener en su barca y escuchar tan cerca y prestar toda la atención a Jesús. Querido hermano, antes de que Jesús entrara a la barca, ellos ya habían escuchado de él. Es más, si retrocedemos un capítulo, encontramos que Jesús sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. No solo eso, sino que ya había sanado a la suegra de Pedro. Estos hombres ya sabían de los milagros, ya sabían del mensaje, pero lo habían escuchado de lejos, quizás, de lejos, pero no tan cerca como ahora. Y eso es lo que pasa, hermano, que cuando nosotros estamos en problemas, ahí recién clamamos al Señor. Hermanos, vivencia ahora mina xereje. Estoy con un grave problema familiar. Oran un poco por mí. Estoy en un serio aprieto, quizás, no sé, con mi familia, económicamente. Oran un poco por mí. Estamos con un nuevo emprendimiento. Y oran un poco por mí. Cuando de repente las papas queman, ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y está bien, tenemos que tener presente al Señor en nuestra vida y dejar a un lado nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3. O sea, no te apoyes en tu propia prudencia.
Tenemos que encomendar al Señor nuestra vida, dirigir nuestra mirada en Jesús. Ahora, ¿cómo eso podemos contextualizar, hermanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes de la palabra de Dios y como que estamos lejos? ¿Cuántos mensajes o cuántas oraciones y parece que estamos lejos del Señor o que sentimos que Él está lejos de nosotros? Pero sin embargo, ahí Él está y te dice, déjame entrar en tu barca, quiero estar ahí cerca. Y tenían el privilegio de escucharlo tan de cerca. O quizás ya no tenemos esa sensibilidad de decir Dios está presente en todas partes. O cuando escuchamos canciones ya no nos importa el contenido de las mismas. Pero hoy estos hombres pescadores tenían la oportunidad de dirigir su mirada a Jesús. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Tenemos que dirigir nuestra mirada, así como Moisés en Hebreos 11, 24 en adelante dice que tenía la mirada puesta arriba, no acá en los placeres y gusto y tereico, hermano. ¿Para qué vamos a negar, verdad? Porque si decimos que no hay gusto y vamos a pecar. Las tentaciones de la vida. Acá el mundo ofrece el manjar. Pero sabemos que como cristianos eso es temporal y detrás de eso viene la vergüenza. Así como Adán y Eva probaron, pero después se alejaron de Dios. En consecuencia perdieron esa comunión con Dios. Sin embargo, acá Dios le está dando la oportunidad de que ellos puedan mirar al Señor Jesús y escucharlo de cerca. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Ahora, ¿qué fue lo que... No sabemos el mensaje que dio Jesús, pero sí sobre la palabra de Dios. Cuando él terminó el mensaje, le dice a Pedro, le dice una frase que está ahí, boga mar adentro, boga mar adentro. ¿Qué significa boga mar adentro? Verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le estaba diciendo, tenés que intentar de nuevo, tenés que hacer de nuevo, pero hacerlo en el nombre del Señor, en la palabra del Señor. Tenés que hacerlo de nuevo, pero no con tu propio esfuerzo, sino en la persona de Jesús. Si ya hemos escuchado el mensaje y Jesús mismo te dice, hace de nuevo, porque si lo que vamos a hacer está en contraste con la palabra de Dios, tenemos el permiso, tenemos las puertas abiertas para hacerlo. Quizás hace años estabas orando por un familiar que no conoce al Señor. Entonces ahora Dios te dice, intenta de nuevo, pero en el nombre del Señor, no con tu esfuerzo. Porque a veces con ñandeña convertirse la persona, ¿verdad? Queremos que cambie, queremos que sea un cristiano, un conocedor de la palabra, uno que adore al Señor. Intentamos con nuestro esfuerzo, pero el Señor te dice, boga mar adentro. ¿Y qué significa la frase boga mar adentro? Significa remar a aguas profundas, remar, salir de la zona de confort e ir a un lugar quizás donde la turbulencia es mayor, donde la tormenta azota. Y dice, echad de nuevo. Y Pedro podía haber respondido, ¿qué pico vos me vas a decir si vos sos el hijo de un carpintero? ¿Qué pico vos me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Checo hay cuaina, si yo soy pescador experimentado junto con Jacobo y, ¿cómo se dice? Juan, los hijos de Zebedeo, pescadores toda la vida. Bueno, no vas a venir a decirme cómo hacer mi trabajo. Él pudo haber respondido así, pero dejó a un lado su orgullo, porque si bien es cierto, le dijo, toda la noche ya hicimos. Toda la noche ya hicimos. Pero saben que él respondió y dijo, mas en tu palabra echaré la red. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y de verdad trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, más en tu palabra echaré la red. Hermanos, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de la obra de Dios, que su Espíritu Santo realmente tome control de nuestra mente, nuestro corazón, y que nos encomendemos a Él, y que escuchemos su voz, y que hagamos lo que Él nos pide, y hagamos una vez más, e intentemos una vez más, que seamos constantes hasta lograr realmente ese propósito que Dios nos ha encomendado. Porque el Señor Jesús le dice que haga, pero le dice, no negando, sino es cierto, toda la noche hicimos el esfuerzo, pero en tu palabra echaré la red. Hermano, la próxima vez que sigamos intentando, podamos decir, en tu nombre, Señor, voy a orar. En tu nombre voy a iniciar este proyecto. En tu nombre voy a intentar restaurar esta relación rota con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi cónyuge. En tu nombre voy a hacer una vez más, en tu nombre, porque es el paso que necesitamos hacer, hermanos, para experimentar ese milagro que viene del Señor. No se trata de un esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en nosotros. Pero es necesario, hermanos, seguir adelante y no desanimarnos. Fíjense, en tu nombre. Vemos ahí el verso 6 que ellos hicieron, volvieron a intentar y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, Pedro, según lo que relata el mismo pasaje, que él estaba temeroso por todo lo que estaba ocurriendo y los demás también por, por tanta respuesta en abundancia, y él cae de rodillas ante el Señor y le dice, yo soy un pecador, y le dice que se aparte de él, porque reconoce que quien está en la barca es el Señor Jesús. Y cuando nosotros vamos a decir, nos ponemos frente a Jesús, nos damos cuenta que somos eso, que no somos quienes para cuestionarle, o no somos quienes para decir lo que Él tiene que hacer con nosotros, sino Él dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Necesitamos despojarnos, hermanos, del peso, del pecado. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Ya somos salvos, pero quizás luchamos aún con algún hábito que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Puede ser en pensamiento, puede ser en palabras, puede ser en un trato hacia el semejante. En estos días en la universidad comentaba el hermano, el profe Humberto, había escuchado hace años, pero esta vez lo escuché de su boca decir que en Brasil había una mujer, una esposa, una cristiana que decidió y habló a los hermanos si podía traer acá la iglesia el sofá y la cama. Y le dice, pero ¿por qué? ¿Para qué vas a traer el sofá y la cama? "Eh, porque acá quiero vivir. Porque mi marido acá es súper bueno, pero en casa es un monstruo. Mi marido acá es muy amable, pero allá es terrible". Y de bárbaro. ¿Y qué tal nosotros? Porque a veces es muy fácil aparentar frente a los demás. Pero ¿cómo somos en casa? Necesitamos reconocer, hermanos, y decir, soy delante del Señor Jesús. Soy un pecador y no merezco tanta gracia, no merezco tanta abundancia. Pero aún así, a pesar de todo, Dios nos bendice. Pero eso no significa, hermanos, que tenemos que seguir en pecado. Tenemos que reconocer, como dice Primera de Juan,
1:9, ¿verdad? Incluso los versos anteriores dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿verdad? Tenemos que limpiar esas impurezas, dejar ese pecado, y como bien lo dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, hermanos, y finalmente dediquemos nuestra vida al Señor. ¿Cómo yo puedo servir al Señor? El Señor usa vidas que, que Él limpia, ¿verdad? Lo mismo que en casa, mamá no va a usar un cubierto sucio para servir el alimento. ¿No? Ya yo Heyman de Ana, tenemos que lavar, tenemos que limpiar y después se puede usar, pero ahora mismo no. Quizás, hermanos, somos como ese plato sucio que necesitamos limpiarnos para decir, bueno, ahora Señor estoy limpio. ¿Por qué? Porque Jesús me limpia de todo pecado y ahora soy limpio, no porque yo me merezca, sino porque Jesús pagó el precio. Yo me aparto del pecado y ahora quiero dedicar mi vida en tus manos. Quiero dedicar mi vida a tu servicio. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús cuando él le dijo, apartate de mí, Jesús, yo soy pecador? Pero ¿saben qué? La buena noticia es que Jesús no se apartó de él, no le dejó. Muchas veces el hombre, realmente es pecador, vamos a apedrearle. Muchas veces leemos la Biblia, somos muy jueces, ¿verdad? Vemos muy fácil el error en otros, pero cuando se trata de nosotros, misericordia, pero cuando se trata de otros, crucifíquenlo, mátenlo, tírenle piedra. Hoy se celebra en la entrada triunfal, ¿verdad? La gente clamando o aclamando a Jesús. Días después, crucifíquenlo. Así es el hombre. Un tiempo es así, después. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, Él limpia, nos da oportunidad y nos dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Apártate de mí, le dice Pedro, soy hombre pecador. ¿Qué le dice el Señor? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Anire que no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Ellos dedicaron su vida al Señor. Yo creo que ese es el mayor milagro que puede ocurrir. Que un hombre deje atrás su pecado por la gracia de Dios y a partir de ahora viva una vida diferente. Y solamente Cristo puede hacer eso, hermano. Podemos intentar con nuestro esfuerzo, quizás temporalmente, pero en el corazón sabemos cómo somos, en nuestra mente, y el Señor sabe. Pero si estamos en el Señor, podemos decir, Señor, yo fallé, perdóname, voy a cambiar. Y ahora quiero dedicar mi vida a ti. Me despojo, quito esto, como dice Efesios 4:24, ¿verdad? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vistámonos del nuevo hombre. Dediquemos nuestra vida al Señor. Para concluir, hermanos, Simón nos da una gran lección. Confió en la palabra de Cristo y se atrevió a remar mar adentro, a dejar la comodidad de la orilla, salió de su zona de confort y en el nombre de Jesús lanzó las redes. Jesús nos invita a hacer otro tanto con nuestra vida espiritual y la vivencia de las virtudes. Solo en su nombre podremos superar nuestros defectos, malos hábitos, frustraciones y podemos vivir virtudes bogando mar adentro. Sabemos que no es fácil, pero en su nombre sí se puede. En el nombre del Señor sí se puede. Y es allí donde queremos ir y esos son esos frutos los que queremos conseguir para la gloria de Dios. Hermano, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Querés experimentar el milagro en tu vida?
sigamos el ejemplo de Simón Pedro, ¿verdad? Quizás intentaste todo, no se invade, no sale nada. Pero ahora puedes dejar que el Señor entre en tu barca y que Él dé ese sermón y que escuchemos a Jesús y después digamos, Señor, yo soy pecador, pero Jesús dice, no, anire que no temas, yo estoy contigo y ahora vas a hacer lo que realmente quiero que seas. Y hubo el milagro, la pesca milagrosa. Hermanos, quizás podemos dedicar un día más adelante a contar los milagros que el Señor hace en nuestra vida. Pero si me permiten terminar con uno, ya son las 11. Hace 8 días estuvimos en el hospital desde las 6, por ahí salimos de casa hasta las 2:30 que volvimos a casa. Y el doctor nos dijo que tu hija se va a internar probablemente porque ella tiene una bronconeumonía. Me dijo muchas cosas, me retó, a lo mejor me merecía, pero por algo, ahora hayupé, tengo la doctor. No, no podés traerle ahí. Como diciéndome, son unos padres irresponsables, ¿cómo van a traer ahora a su hijo en esta condición? El viernes empezó a toser, el sábado la tos era muy diferente, el domingo amaneció con fiebre y nos fuimos. Entonces, ignorando sus reclamos, quejas que a lo mejor me merecía, me dio los medicamentos, me dice, se va a internar probablemente. Estos son los estudios y extracción de sangre y marcó, yo leí, o sea, conté 21 estudios al extraer la sangre. ¿Y dónde se hace eso? ¿Y cuándo se hace? Y en la central, bueno, vamos. Me decía mi esposa, vámonos ya en casa, ya nos dio el remedio. No, vamos a ir a IPS. Nos fuimos, aparte la orden de radiografía, y lo primero que hicimos fue el estudio laboratorial para extraer la sangre. Y claro que va a llorar, claro que va a doler, claro que le va a pinchar. Creo que en 2 partes le pincharon porque es difícil encontrar las venas. Y con llanto, con dolor. Y luego teníamos que esperar el resultado 2 horas mientras escuchaba el estudio del hermano Julio, que por cierto decía razones para congregarnos y hoy vinimos muchísimas. Estaba escuchando y mientras escuchábamos, esperando el estudio y luego ya fuimos a retirar y teníamos que volver a consultar para ver qué dice el doctor, si se queda o no. Yo creo que estaba realmente mal, tosiendo. No, un minuto no pasaba sin que ella esté tosiendo, 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 pero era una tos, no cualquier tos. Y a mí me asustó, creo que a Shirley también, y cuando tuvo fiebre, ay no, esto no es para, vamos a irnos y vamos. Y recuerdo que ya esperando el turno del doctor para volver a consultar con los resultados, ingresó Shirley, yo me quedé afuera, entró Shirley, yo estaba ahí, había muchísimas criaturas ahí. Yo me quedé afuera con Yeru, porque ella entró con los resultados. Y en eso recibo un mensaje de un hermano que me sorprendió, ¿verdad? Porque él me estaba invitando para jugar fútbol a la tarde. Dije, me encantaría, pero aquí estamos. Mi hija está así. Y él me envía una oración que, si me permiten, les quiero hacer escuchar. Me envió él una oración. Yo sé que Yeru ya estaba con los medicamentos, ¿verdad? Estaba en las manos de los médicos, pero a mí me sorprendió que él, sin haberle pedido, él hizo una oración y su oración fue esta. Me uno a la oración de mi hermano Francisco, Padre. Esta niña que está, Señor, de un pronóstico de neumonía, que en el nombre de Jesús nos vamos en contra de todo diagnóstico médico, Padre. Que tu mano de poder, tu mano sanadora esté sobre esa niña preciosa, Padre. Y que desde ahora ella pueda sentir una gran mejoría, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, te doy gracias. Tu palabra dice, cree en mí y verás grandes cosas. Tu palabra dice, porque yo soy Jehová, Dios de tu creación. Habrá algo imposible para mí. Señor, creemos en tu poder, creemos en tu autoridad, creemos que tú eres Jehová Rafa, Jehová nuestro Sanador. Señor, declaramos en fe y por fe, para la gloria de Cristo Jesús, la nación, Señor, para la vida de esa niña. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Fuerza. Él me envió el audio y cuando terminé de escuchar el audio, sale Shirley y me dice, vamos a casa, me dice. Entonces, en serio, sí, todos los resultados están bien, ella no necesita internación y sigan los medicamentos, pero lo que más me sorprendió, hermano, que como 2 horas después no tosió. Cuando estábamos en 12 de junio, 1 minuto. Perdón, hermanos. Una noche antes estuvimos estudiando con los adolescentes que Dios contesta la oración. Y fue una oración que fue respondida instantáneamente. Y hermanos, Dios nos demostró una vez más que por más que somos hijos y pasamos pruebas, Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Y que la gloria sea para Él. Nosotros estamos realmente sorprendidos que Dios es realmente muy bueno y nunca no nos dejó. Perdón, hermano. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú sigues siendo Dios que obra milagros, así como lo has hecho antes y lo sigues haciendo. Te alabamos, Señor, y pedimos que sigas obrando milagros de sanidad, no solo física, sino también emocional, espiritual, que tú restaures, Señor, con tu poder, que hagas milagros en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia. Sabemos que cada uno tenemos luchas, dificultades, pero tú, Señor, sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como la oración de mi hermano, para la gloria de tu nombre, tú eres, Señor, el que hace la obra y vemos milagros, Señor, en nuestra vida, no solamente en la salvación, sino también en tu provisión, en tu cuidado. Y dejamos en tus manos, Señor, esta semana que tú sigas obrando milagros para salvación, milagros, Señor, para consagración, y que tú sigas cuidando, Señor, de tus hijos. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.